Bien, vamos a ver el tema de materiales compuestos y para ponernos en contexto vamos a ver primero dos materiales con los cuales ya estamos familiarizados y vamos a tomar como ejemplo las bicicletas. Tenemos aquí una bicicleta fabricada con acero, es una aleación ferrosa, tema que ya hemos visto, y la segunda bicicleta fabricada de aluminio, una aleación no ferrosa. Bien, lo que vamos a hacer es registrar el peso en cada una de estas bicicletas y comparar este peso con el de una bicicleta fabricada con material compuesto. En el caso de la bicicleta de acero, esta pesa aproximadamente 14 kilos, mientras que en el caso de una de aluminio hablamos de unos 11 kilos. ¿Cómo se compara esto con el peso de una bicicleta de un material compuesto? Una bicicleta de fibra de carbono pesa o puede llegar a pesar hasta menos de 5 kilogramos. Impresionante, ¿verdad? Menos de la mitad de lo que pesa una bicicleta de aluminio. Esto se consigue justamente con el uso de materiales compuestos. Un material compuesto puede ser definido como un sistema que resulta de la combinación de dos o más materiales, ya sea a nivel micro o a nivel macro, dos materiales o más que difieren en estructura y composición química. Esta combinación de materiales da como resultado un material con propiedades únicas. Algunos ejemplos, ya hablamos de la fibra de carbono, también es muy empleada en los autos de Fórmula 1, la fibra de vidrio, empleada en los botes de alta velocidad, el concreto, que es un material con el que estamos muy familiarizados, está conformado por arena, grava y cemento. Y los materiales compuestos no solo los encontramos o no son solo fabricados por el hombre, sino también podemos encontrarlos en la naturaleza. Por ejemplo, el pico del tucán. Toda la parte externa del pico del tucán, que es bastante dura, pero bastante ligera a la vez, está conformada por láminas de queratina que están embebidas en una goma biológica propia que produce el tucán. Bien, ¿cuáles son las características de los materiales compuestos? En primer lugar, tienen una elevada relación resistencia-peso, es decir, presentan una alta resistencia mecánica, pero a su vez son bastante ligeros. Tienen una excelente resistencia a la corrosión y a diversos agentes químicos y permiten fabricar componentes complejos o componentes con formas bastante, con geometrías un poco complicadas. Algunos de ellos son relativamente económicos y también se les conoce como composites. En este gráfico podemos ubicar dónde se ubican los materiales compuestos, bajo la redundancia, en comparación con el resto de materiales respecto a su resistencia y densidad. Los materiales compuestos presentan una baja densidad, como podemos ver aquí, ¿sí? Pero algunos de ellos presentan valores bastante altos de resistencia mecánica. Por acá está el grupo que corresponde a los metales y a aleaciones metálicas, que también pueden llegar a tener alto valor de resistencia, pero fíjense con una alta densidad. Si es que quisiéramos ubicar en este gráfico un acero de una resistencia moderada, una densidad de 7.800 kilogramos por metro cúbico y una resistencia de aproximadamente 500 megapascales. ¿Cómo se compara un acero, por ejemplo, con un compuesto de fibra de carbono? La fibra de carbono puede llegar a alcanzar valores de más de 1000 megapascales de resistencia, pero con una densidad de 1.3 o 1300 kilogramos por metro cúbico. Es decir, con la fibra de carbono se puede alcanzar el doble de resistencia con una disminución de densidad de aproximadamente 5 veces. Muy interesante, ¿eh? ¿Cómo están compuestos los materiales compuestos? En primer lugar, los materiales compuestos tienen un material matriz, que es la fase continua, como vemos aquí, la fase continua, ¿sí? Que es la que contiene justamente el refuerzo, que viene a ser estos círculos que vemos aquí esquemáticamente. El refuerzo es la fase dispersa, ¿sí? Pero que a su vez es la fase que proporciona la alta resistencia al material. Normalmente puede estar en forma de fibras, como vemos aquí esquemáticamente, o en forma de partículas. Si las fibras están orientadas en una sola dirección, como vemos aquí, ¿sí? Se genera en el material lo que se conoce como anisotropía, es decir, las propiedades mecánicas van a ser mejores en la dirección justamente en las cuales están orientadas las fibras. La región entre la matriz y el refuerzo se denomina interfase y por supuesto también tiene una importancia en la determinación final de las propiedades. Aquí tenemos tres tipos de materiales compuestos: polietileno, reforzado con partículas de madera; cemento, reforzado con fibras naturales; y fibra de vidrio. Podemos ver claramente el refuerzo en este caso. No es necesario llevar la muestra a un microscopio, se puede visualizar a simple vista. Sin embargo, en este caso en particular no es posible ver el refuerzo. Para ello tenemos que recurrir a otras herramientas. Para poder visualizar el interior de un material compuesto debemos recurrir a herramientas como estas: un microscopio electrónico de barrido.
Lo que hemos hecho es cortar un pedazo de este material compuesto, fibra de vidrio, introducirlo en el microscopio y poder visualizar. Vamos a poder ver la distribución de las fibras, el tamaño de las mismas y en general la estructura del material. Este microscopio nos permite llegar a una magnificación de hasta 300.000 aumentos, más que suficiente para poder ver el refuerzo al interior de estos materiales. Bien, ¿cómo se clasifican los materiales compuestos? Se clasifican de acuerdo al tipo de matriz. Puede ser una matriz polimérica, una matriz metálica o una matriz cerámica. Los materiales de matriz polimérica normalmente están constituidos por fibras, ¿no? Más que partículas, se utilizan refuerzos de fibras en matrices ya sea termoplásticas o termoestables. La idea es que con el refuerzo se mejore la resistencia y la rigidez del polímero matriz. Son muy resistentes a la corrosión, presentan bastante facilidad para fabricar diversos componentes y son relativamente económicos. Hemos visto ya la fibra de carbono bastante empleada en la fabricación de los autos de Fórmula 1, alta resistencia pero baja densidad, es decir, proporciona la suficiente seguridad al piloto para protegerlo en caso de que ocurra un choque a las velocidades a las que va, ¿sí? Pero a su vez genera un vehículo bastante ligero. Compuestos de matriz metálica son resistentes a temperaturas relativamente altas, por supuesto mayores a las que pueden tolerar los materiales de matriz polimérica. Normalmente se utilizan aluminio, titanio como matrices y como refuerzos fibras cerámicas. Los métodos de fabricación sí son en este caso complejos, dado que es más difícil trabajar con un metal como matriz que con un polímero, y principalmente son empleados por la industria aeronáutica y por la industria aeroespacial. Podemos ver en esta gráfica cómo se comparan en función a la resistencia específica y al módulo de elasticidad específico un material compuesto de matriz de aluminio con fibras continuas en comparación con el titanio, el aluminio y el acero. Podemos ver claramente que el material compuesto presenta mayor resistencia específica y mayor módulo específico, es decir, un material ligero y de alta resistencia, ideal para aplicaciones en la industria aeronáutica. Los compuestos de matriz cerámica son los más estables químicamente y también térmicamente, resisten muy altas temperaturas. En este caso, la función del refuerzo es la de mejorar la tenacidad, no tanto la de brindar resistencia al material, porque un material cerámico de por sí es bastante resistente. Generalmente se emplean fibras cerámicas y lo que hacen las fibras es evitar la propagación que se puedan generar, la propagación de fisuras que se puedan generar en un material de naturaleza frágil como es un material cerámico. Normalmente se utilizan para componentes sometidos a desgaste y componentes que van a estar sujetos a altas temperaturas. Por ejemplo, los frenos de disco de los autos de competencia están fabricados de materiales compuestos de matriz cerámica, en donde el comportamiento es similar al que vemos en esta gráfica, es decir, podemos ver aquí cómo se compara un material cerámico solo, sin ningún tipo de refuerzo, y un material compuesto de matriz cerámica. La resistencia no disminuye tanto, es más o menos la misma, pero sin embargo presenta un mayor valor de ductilidad, lo cual se traduce en una mejor tenacidad. Es decir, tenemos un material bastante resistente, bastante tenaz y a su vez ligero. Bien, en resumen, un material compuesto, o que también se denomina un composite, está constituido por uno o más materiales con diferente estructura, con diferente composición química, que da como resultado un material con propiedades únicas. Está constituido por una matriz, un material matriz, y a su vez un material de refuerzo. Se clasifican de acuerdo al tipo de matriz. Tenemos materiales de matriz polimérica, matriz metálica y matriz cerámica. Su principal característica es la elevada relación resistencia-peso. Tienen buena resistencia química y dependiendo del tipo de matriz, por ejemplo las cerámicas resisten muy bien a altas temperaturas, presentan una relativa facilidad para fabricar diversos componentes.